Muy bien. Ahora espero que sí nos estén viendo, amigos, y disculpen porque es la primera vez que estoy haciendo un Facebook Live, pero bueno, estamos aquí, algunas de las autoras que tenemos cuentos en la antología, ellas cuentan. Y es una tarde para conversar no solamente de la antología, pero de la escritura, celebrar que podemos estar juntas a través de este medio. Si nos acompañan con una cervecita, o vino, o café, o té, o lo que quieran. Salud. Y tenemos una invitada especial, Melissa Martínez Raga, a quien invité a que nos modere, porque somos muy fiesteras, necesitamos que alguien nos ponga orden en las ideas. Así que Melissa es una editora y escritora puertorriqueña, estudiante de literatura en inglés en la Universidad de Iowa, y ella ha leído nuestra antología y tiene algunas preguntas para nosotras. Así que, Melissa, cuéntanos, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué ideas tienes de la antología? Saludos, saludos. Gracias por la invitación. Qué honor poder estar compartiendo este espacio, aunque sea virtual, con unas autoras, las autoras del momento latinoamericanas, latinas en Estados Unidos, escribiendo crime fiction en español, específicamente. Así que para empezar con una pregunta general que todas puedes contestar, ¿por qué es importante tener proyectos como esta antología que se compone solamente de autoras mujeres latinas? Antes de que el resto de autoras empiece, solamente quería mencionar que Gisela Meneses, quien es la coeditora, mi coeditora de la antología, fue quien tuvo esta idea de reunir el trabajo de autoras mujeres, porque ella, que enseña crime fiction en una universidad y necesitaba un libro como este para su lista de lectura, no lo encontró. No había un libro de crime fiction que reuniera el trabajo solamente de autoras, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, y por eso ella dijo, tengo que hacerlo, y me invitó a mí para unirme al proyecto, y gracias a eso estamos todas. Y solamente como una pequeña anécdota, al momento de que estábamos vendiendo la idea a diferentes editores para ver con quién publicábamos, nos llegó como comentario de un editor, nos preguntó, ¿y por qué? Nos dijo, ¿en qué afectaría que tuvieran autores hombres en la antología? Y yo le contesté, no afectarían absolutamente nada, pero no es lo que queremos hacer, solamente queremos el trabajo de autoras mujeres. Y ahora sí que las otras autoras nos ayuden. Yo solo quería, hola a todas. Es curiosa la pregunta, Melanie, de ese editor, porque la misma pregunta se le hubiese podido hacer a él o a ellos por toda la historia de la literatura latinoamericana, si nos vamos a basar ahí. ¿Por qué no incluían a las mujeres? ¿O Exacto. qué afectaba que no podían incluir a las mujeres? Sí, eso mismo me pregunté, o sea, no le hubiesen preguntado eso a un proyecto de hombres, ¿verdad? ¿Cómo duele incluir a las mujeres? Como todavía hay un montón, Exacto. claro. Y la respuesta a la pregunta que hiciste, Melissa, yo creo que porque ya era hora, porque era esencial, porque era necesario, porque la invisibilidad ya se nos hizo pesada. Y bueno, a mí me gustaría agregar que también siempre son otras perspectivas diferentes. No digo que simplemente por el hecho de que mujeres están escribiendo sobre crímenes, van a escribir con la misma perspectiva, pero sí va a diferir en gran manera de lo que escribe un hombre y con qué mirada lo hace. Entonces pienso que eso también, pues, en cierta forma enriquece al género y enriquece la literatura. Y también, pues, sobre todo la literatura escrita por mujeres. Sí, yo nunca había leído nada similar a esto y en verdad me sorprendió, específicamente porque está escrito en español, que es algo que no me había topado antes, en realidad. Con toda la modestia o sin ninguna modestia, estoy tan feliz de ser parte de esta antología y estoy tan orgullosa de que mi trabajo haya sido tomado en cuenta, porque Teresa, Daenerys, bienvenida, Azucena, Melanie, qué
escritoras. Gracias, gracias, porque el talento, tú puedes abrir el libro en cualquier página, tú puedes tirarlo para arriba y cuando caiga, ábrelo y no lo vas a soltar. Esa fue mi experiencia al leerlo. En realidad. Gracias. Perdonen la tardanza, es que estaba en una entrevista trabajando para Melanie y entonces por eso se me hizo un poco tarde. Perdonen. Solo como justificación diré que estaba entrevistando a otra mujer sobre literatura, o sea que estoy en la misma cuerda de todo lo que han dicho y creo que es un libro increíble. Y nada más para agregar algo, ¿no? Hoy mismo hay una polémica en México porque abrieron un taller de escritura y todos son hombres los profesores que van a dar el taller. Y yo creo que además de esa polémica, lo que cuenta un poco la reacción a esta antología es como todavía hay una dificultad en asociar a la mujer con la posibilidad de escribir sobre la violencia, desde la violencia, ¿no? Y cómo cada cuento aquí prueba que hay muchas formas de abordar también esos temas, ¿no? Y otra sensibilidad. Y déjame irme más lejos, perdóname, nada que ver, no solo la violencia ya sería el extremo. Cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga que ver con literatura, la mujer, o en las artes, la mujer, la musa, la que inspira, la conversación que tuvimos el otro día. No que ella es la que escribe, no, tiene que ser el figurín que inspire. Recientemente un colega puso una lista de escritores dominicanos de libros que recomendaba. 25. De los 25 hay 2 mujeres y las 2 están muertas. Súper contemporáneo y relevante. Wow. No, imagínate qué es lo que está pasando por la cabeza todavía de muchos críticos y de muchos escritores. Yo creo que lo que ha cambiado es la reacción de las personas y de nosotras mismas al ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso sigue pasando. Lo que ha cambiado efectivamente es la reacción. Es lo que donde yo veo un poco de esperanza en el cambio, ¿no? Para pensarlo. Sí, eso es un buen punto. Yo creo que sí, yo creo que lo importante es no quedarnos calladas, porque yo que acabo de pasar por un programa de escritura creativa donde a veces nos mandaban a leer cosas, casi siempre escritores hombres. Y en una ocasión era una antología española de los poetas contemporáneos españoles, bla, bla, bla. Y yo, pues obviamente no conocía a muchos, pero lo que sí me fijé, una mujer entre 25 hombres. Y yo fui la única que dije, de todos los poetas españoles, solamente encontraron una poeta para encontrar en esta antología. Y como que el profesor se quedó, no me había fijado en eso. Y yo, pero ¿cómo no te fijas en eso? Entonces, mi esperanza es que por lo menos la próxima vez él sí piense y diga, tengo que encontrar un trabajo que sea más inclusivo, ¿no? Este comentario va rápido también. Igualito me pasó con el trimestre pasado, le dije a mi jefe, ok, aquí está la lista de lectura, 3 escritores y todos del Cono Sur, hombres. No lo había notado, es como una sorpresa. Y cuando lo comento con mis colegas mujeres, yo no veo ningún problema. Yo no veo ningún problema con eso. Es que tienen que aprender los clásicos. Entonces, no, de verdad, que ya que parece que no todo el mundo lo puede ver, entonces nosotras que sí lo estamos viendo, pues hay que abrir la boca. Claro. Y también pues los clásicos no necesariamente se hicieron solos, ¿no? Hay una historia de la literatura y todo un sistema que los pone como clásicos, y pues también está en explorar qué otras alternativas literarias había, además de eso que nos quieren vender como lo clásico y lo estratificado por la literatura. El canon. Y claro, y a través de eso, pues siempre ha habido mujeres escritoras. Sí, es verdad. Pues hablando de canon, les quiero preguntar a todas también una pregunta general. Sus textos, los que incluyeron en esta antología, ¿lo escribieron para la antología o es parte de su obra general? Pueden ir una por una contestando. Bueno, en mi caso yo lo escribí específicamente para la antología cuando Melanie me pidió un cuento porque no tenía nada escrito en español. Y le estoy muy agradecida porque a partir de entonces seguí escribiendo un poquito más en español, que ya lo extrañaba. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Qué bueno. Tú no estabas para la conversación, pero tú eres la maga.
¿Sí? El No apodo. sabía, pero eres la maga. Qué gracioso. Yo creo que para responder esa pregunta tendría que preguntárselo a Melanie porque ¿por qué escogieron ese cuento? Porque yo propuse como 10, yo no sé cuántos cuentos propuse, porque para mí, yo tengo una amiga que me dice, pero mija, tú no hay un cuento donde tú no mates a alguien, o sea, yo soy muy, me encanta, soy muy asida a escribir literatura de este tipo negro, novela negra, tipo ficción, crime fiction. Entonces le proponía y me decía, me encanta, pero no, espera, no. Entonces al final le mandé un cuento que ya es parte de este libro de cuentos que publiqué con Arte Poética Press, que se titula Tragaluz del Sótano, pero era un cuento de 2 páginas. Entonces ella me dijo, sí, esto sí, pero entonces tienes que agrandarlo. Y ese cuento creció pues hasta las 8 páginas, que era más o menos lo que se estipulaba. Y entonces tenía algo escrito, pero realmente el cuento que está en Ellas Cuentan es exclusivo de Ellas Cuentan. Okay. A mí me consuela un poco que Jenny haga esa historia, porque a mí me pasaba igual que cuando yo empecé a escribir, que escribía ni siquiera pensando en que podía publicar, mi madre, que era la única lectora que tenía en ese momento, siempre me decía, ¿pero por qué siempre matas a alguien? ¿Qué pasa? Yo creo que se preocupó un poco, como que decía, esta me va a salir asesina en serie o algo así. Y entonces era así como, pero ¿y esas luces de ese carro arrollaron a alguien? O sea, siempre había una forma en que alguien moría. Entonces, cuando Melanie y Gisela me pidieron este cuento, yo lo escribí específicamente para la antología también, porque ya había, yo creo que un poco como reacción a esas lecturas, había dejado de matar personas en las historias. No, pero bueno, independientemente de hacia dónde van los cuentos, para responder tu pregunta, sí es específicamente escrito para la antología, y de hecho había una característica de la convocatoria que a mí me gustaba mucho, que era que los cuentos podían ser como digamos que podían abrir lo mismo un diálogo político, que o sea, de cualquier tipo, ¿no? Y es un poco lo que yo traté de que hubiese detrás de esa historia que estaba escribiendo, o sea, agarrarme de esa representatividad que era como también algo diferente dentro de una convocatoria de crime fiction. Sí, me di cuenta. Y bueno, en mi caso, ya un poco lo que había escrito antes, por ejemplo, esta novela que escribí, El Monstruo Mundo, tiene algo de novela negra, tiene la violencia, tiene un crimen por ahí. Y cuando me invitó Asdrúbal Hernández a participar en la antología, me dijo, pues es que ya hay algo, o sea, de alguna forma me relacionó con el tema, ¿no? Y este cuento fue escrito específicamente para esta antología, aunque ya había, digamos que fragmentos de del cuento escritos, ¿no? Porque de alguna forma yo escribo por retazos, por así decirlo, por fragmentos. Y después ya cuando le quiero dar forma a un cuento, pues empiezo a unir cosas y a elaborar más o a editar, ¿no? Pero básicamente, o sea, algo del cuento ya estaba iniciado, por así decirlo, pero pues digamos que ya la forma finalizada sí fue específica para este libro. Y pues realmente, pues volviendo a esto mismo, ¿no? De que pues parte de lo que escribo, o lo que escribo en realidad, pues tiene esa tendencia a lo oscuro, por así decirlo. No es intencional, pero así es. Sí, pero qué interesante que todas ustedes enfrentaron esto diferente y aunque sea pudieron encontrar algo que encajó súper bien con la antología. Hasta las portadas oscuras. Todo el libro, tú dices, mire, Yanni, mira el color. Exacto. El poemario, así, Lo que pasa es que me encanta, ¿no? Es una,
como te digo, ese es el único, les dije anteriormente que ese fue el único cuento que cuando lo terminé como que me quedé pensando, ¿por qué? Pero nunca me había preguntado eso. O sea, así nacen y yo soy fiel al texto y pues eso es lo que me atrae. Y me he dado cuenta de que no solamente es al escribir, también es el simple hecho de ver televisión. O sea, ¿cuáles son los programas que veo? Criminal Minds, Files. Mi pobre hija de 8 años está ya casi cruzando la línea de aficionada viendo Monk. No sé si se acuerdan de ese show de televisión del detective que tenía todas las fobias del mundo. Entonces yo creo que corren la sangre. Yo creo que es algo que simplemente, pues no me gustan las novelas rosas, no me gustan los cuentos rosas, no me gusta la poesía rosa. Y pues yo creo que no pude haber caído en mejores manos. Sí, y es interesante que mencionas esos TV shows, porque mirando, ¿verdad?, a lo contemporáneo pero estadounidense escrito en inglés, Carmen María Machado, ella tiene un cuento en Her Body and Other Parties, que es uno de sus libros recientes, donde ella usa la estructura de Law and Order, de como si fuesen unos episodios para crear un cuento bien gory y bien scary también, así que bien interesante, sí, como se están ahora cruzando esas líneas, pero en español, que eso es lo importante, que también estemos trayendo esa mezcla de idiomas. Sí, y hablando de cruzar las líneas, eso también era importante, porque ¿qué era crime fiction? ¿Cuál era el crime fiction que queríamos lograr? Por eso invitamos a autoras tan diversas que estaban escribiendo diferentes cosas, porque queríamos que cada una interpretara esto del crime fiction, porque ahora se ha modernizado un poco, ya no es estrictamente la historia del detective y todo esto noir, esa tradición noir, sino que ya, sobre todo en Latinoamérica, se está usando para destacar pues problemáticas sociales, ¿verdad? Entonces con Gisela, por eso los parámetros como que guiamos un poco, pero también estábamos bien abiertas a ver cómo interpretaban las autoras esto del crime fiction, porque cuando ella se acercó a mí recién con esto, yo el crime fiction lo veía con el detective ahí en el callejón, y yo le decía, pero yo no escribo de eso, Gisela, pero ella me decía, no, es que ahora el crime fiction ya ha evolucionado, hay otras cosas que... Entonces me di cuenta que así como dice Kiani, mis cuentos también son bien oscuros, y me di cuenta que la oscuridad tenía que ver mucho más en lo que queríamos lograr que en la historia típica del policía, del asesinato, y como dice Kiani, obviamente pues yo vengo escribiendo historias oscuras desde quién sabe cuándo, y creo que todo empezó porque mi mamá, cuando estábamos en road trips, íbamos de Guayaquil a Quito, que eran 8 horas en el carro, y nos aburríamos, sus 3 hijas, y ella nos empezaba a contar cuentos. Los cuentos que nos contaban eran las películas de Stephen King. Así fue como me enteré de Carrie, de Cuyo, hasta El Exorcista. Fue contada como un cuento de hadas por mi mamá en un road trip. Entonces, cuando mi esposo se enteró de eso, dijo, ahora entiendo tantas cosas, y sí. Heredado. Sí, entonces, sí. Pero déjame hacer una conexión, Melanie y Daenerys y Azucena. No sé si es la misma experiencia de Teresita o pero cuando empezaste la reunión dijiste, es que nosotras somos muy fiesteras, es que veo la personalidad de Daenerys también, ¿no? Y es una personalidad que tú dices, no tiene nada que ver con esto. Es que justamente no tiene nada que ver y tiene todo que ver, porque esa es la literatura, no eres tú, es tu talento. Claro. ¿Y por qué no? Porque yo creo que ese era el error, la falsa convicción que se tenía sobre este género en particular, de que las mujeres solo escriben de cosas rosas, de que lloró, que me dejó, que me esto, que me aquello, y esta es la prueba de que no solamente escribimos de mal de amores. Muy bien. Sí, Kelly, nada más te quiero hacer una pequeña corrección. No podemos escribir de que nos dejaron porque nosotras somos las que dejamos. Entonces es como que es imposible. Y de ahí la fiesta. Salud. Yo tengo una pregunta para Mel. Un poco, ¿sí puedo hacer preguntas? Sí, claro. Pero ¿cuál Mel? ¿Melissa o Melanie?
No, Melanie. Okay. Que es un poco por qué mantuvieron durante todo el diálogo de convocatoria, la construcción y luego la publicación del libro, esta dualidad del crime fiction en inglés, a pesar de que los textos son en español. Que me cuentes un poco, porque supongo que detrás de esa decisión hay un análisis, bueno, es una decisión, una idea. Me ha quitado ella la pregunta de la boca, porque yo iba a preguntar eso mismo, ¿por qué le seguimos diciendo crime fiction? Y a mí también, te lo juro. Sí, la verdad es que nosotros queríamos reflejar justamente esa dualidad de culturas, de que este libro sí es en español y las escritoras somos latinoamericanas, pero está escrito en Estados Unidos. Sí. Y eso, quieras o no, impacta nuestra literatura. Y el idioma también. Entonces, para nosotras era importante de alguna manera reflejar eso también en el título. Y lo vimos a través de esa palabra justamente porque primero pensábamos que la palabra iba a ser el país. Y queríamos poner USA. Pero luego creo que Gisela dijo que USA está un poco cargado políticamente, el término. Entonces, bueno, dijimos, ok, entonces si no puede ser en el país, se queda como Estados Unidos, pero entonces decimos crime fiction, porque para mí era importante sobre todo, porque yo siento, no sé, no sé si a ustedes les pasa también que mi escritura, aunque yo escriba en español, está alimentada por el inglés constantemente. Por ejemplo, en los talleres me corregían muchas veces mis oraciones, mis maneras de decir ciertas cosas y decían, suena anglicismo, y lo me decían así con una cara mala y yo decía, ¡ah! Tengo que corregirlo. Hasta que en la Feria del Libro de New York, que fue el otoño del año pasado, estuve en un panel, presenciando un panel donde estaba Lina Meruane, que es una escritora chilena que escribe en Nueva York y es publicada por casas editoriales en Latinoamérica, y nos contó que también los editores de estas casas editoriales latinoamericanas siempre le quieren corregir y dicen, esto suena como que está escrito en inglés y está traducido. Y ella no los deja. Dice, no, pero ese es mi español ahora, porque mi español ahora está alimentado por el inglés. Y ahí fue que yo dije, ajá, obviamente, y no, tenemos que reconocer ese tipo de escritura que aunque se mantenga en español, de todas maneras está ahí el inglés vibrando, porque también es parte de nosotras. Es parte, aunque hablemos la mayor parte del tiempo español, el inglés lo respiramos, sea como sea, a través de nuestro trabajo, a través de las lecturas, a través de las noticias, de las cosas que están pasando. Entonces, para mí, por eso era importante, y creo que fui yo, si mal no me acuerdo, quien hizo campaña para que eso se reflejara de cierta manera en el título. Y no aceptar que las lenguas se alimentan mutuamente, que donde hay dos lenguas siempre ha habido mezcla, es absurdo. La lengua está viva y se va beneficiando de la que le queda al lado y así es, así ha pasado siempre. Del inglés del francés, el francés del inglés. La única diferencia, como le estaba explicando a mis estudiantes, es, o lo que afecta, digamos, la percepción de quien escucha, es la cuestión social. Es como políticamente en ese momento, en la historia, se ve ese grupo étnico, si se quiere. Y como Entonces, mencionamos ahorita. ¿Por qué los franceses, ay, que tiene un acento francés tan divino? ¿Por qué? Porque Francia fue todo lo que fue, la meca de la moda y no sé qué, y todo éramos, entonces, los franceses bien, pero los latinos no. O los Latinx no. No, y como mencionamos ahorita, es una forma de interrumpir el canon puro de crime fiction que hay y a la misma vez interrumpir el canon puro del español y punto. Que, o sea, yo crecí y nací en Puerto Rico, pero en mi escuela cada rato me decían como que no te atrevas a mezclar el español con el inglés porque lo está, ¿verdad? Tainting, o lo estás dañando, lo estás ensuciando, y es como que no, así es que yo hablo con mis amigos, así es que yo hablo hasta con mi familia, y como tú me puedes decir que yo no puedo hablar así, ¿verdad? Yo he tenido debates con colegas, porque a mis estudiantes, por ejemplo, cuando les doy que escriban poesía, yo le tengo, bueno, haiku y rimada y no sé qué, y le digo bilingüe. Yo quiero que usen el arma que tienen. Claro. Y los colegas me dicen que no, que ay, que Dios, esa pureza, o sea, siempre la palabra pureza rompe la cuestión. No, esta es
aquí es donde estamos. Ujú, ujú. Pues nada, para meter, ya que han pasado media hora, la próxima me voy a dedicar a preguntar cosas específicas de los cuentos, así que también voy a dar un poquito de background en de dónde son ustedes, de las cosas que han escrito. Voy a empezar en orden alfabético, ¿verdad? Para hacerlo bien. Kiani en Antigua escribió Pena Máxima en esta antología. Es de San Francisco de Macorís, en República Dominicana, al ladito de mí, pero está viviendo ahora mismo en Hanover, si no me equivoco, en New Hampshire. Ha publicado 10 libros de literatura infantil, 4 de cuentos, 2 poemarios, una novela, una antología y un libro de microrelatos. Ha ganado 16 premios literarios y sus textos aparecen en diversas antologías, libros de textos, revistas y otros medios. Así que para mi primera pregunta, con el cuento de Kiani específicamente, háblanos de tu creación del personaje de Chu, quien resalta la posición del vagabundo en Estados Unidos, especialmente su invisibilidad, la violencia innecesaria y la violación irracional que enfrenta, los múltiples odd jobs o trabajitos por al lado que tiene que hacer para sobrevivir. ¿Y qué te inspiró para escribir sobre el trauma de la migración de niños que se quedan solos? Cómo eso se presta a una cadena de violencia y a crímenes de barrio, como tú lo escribes en el cuento, al igual que para construir el personaje tan famoso en las redes estadounidenses del migrante criminal. El personaje de Chu nació a partir, por eso incluso el apodo, que es un apodo, nació de cualquier noticia en la televisión que viera. Realmente no había un caso en específico. Toda la violencia, toda la discriminación que se da para con nuestros chicos y nuestras chicas, con nuestra gente. Y ahí quedaba, como les dije antes, ese cuento yo lo había publicado incluso en otro libro, pero era muy corto. Era un cuento que empezaba, Chu, le pasó esto y murió, y ni siquiera murió, le pegaron la pena máxima. Y luego para esta antología entonces tenía que agrandarlo. Y ahí es cuando nace la inmigración y nace por qué Chu es Chu. Entonces entra el viaje desde su país, el viaje desde Guatemala, cruzar la frontera mexicana. Y para mí fue pero tan fácil hacerlo, porque realmente yo no me estaba inventando nada, aunque todo es ficción, yo no me inventé absolutamente nada. Todo eso ocurre, todo eso lo vemos en diferentes noticias, diferentes noticieros. Realmente yo lo único que creo que hice es lo que hace Azucena, pues empecé a recolectar cosillas y las puse todas juntas. Lo único que fue quizás una decisión fue la cuestión de que si lo hago un inmigrante de República Dominicana, que es mi país, o si lo hago un inmigrante de cualquier lugar de Centroamérica o de Sudamérica. Y me decidí por Centroamérica, porque, bueno, conozco Guatemala, he visitado Guatemala ya muchas veces y siempre había querido hablar un poco de eso, no necesariamente en este contexto, pero aproveché el espacio para hablar de lo que sabía de mis viajes a Guatemala. Entonces, por ahí se entró entonces la parte de la inmigración, pero que la cuestión de qué me inspira en ese cuento en particular, pues el día a día, todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando y lo que pasa. Y pues ahí entra todo. Y el resumen que hiciste al principio, o sea, me quedé, ¿qué más puedo decir? Es exactamente lo que el cuento trata. Sí, es exactamente lo que trata. Sí, gracias, ¿no? En realidad, eso mismo pensé yo, wow, esto puede ser una historia así, picked out de las noticias. O sea, pero fuerte, ¿verdad? Porque ves su punto de vista. Y como les dije al principio, fue el único cuento que me hizo cuestionarme por qué yo escribía de esa manera. Es un cuento que cuando lo terminé de escribir, incluso era muy corto, yo sé que mucha gente me decía, pero le falta, ahora ya no le falta, ya está terminado, pero yo no podía retomarlo, me dolía
la historia de Chu me dolía. Y recuerdo que una de las recomendaciones de Melanie y de Gisela fueron que por qué no poníamos su nombre al principio. ¿Recuerdas, Melanie? Y yo me rehusé porque yo misma no podía humanizarlo. Y crear un personaje con nombre, apellido humano, entonces que pasara por todo eso. Yo quería que el golpe del nombre, de la humanización estuviera al final. O sea, no, este es un ser humano, tiene nombre y apellido. Entonces yo quería dejarlo para el final. Eso sí fue muy pensado, digamos. Wow, sí, en verdad, gracias. Gracias. Pues ahora voy a moverme para Teresa Doval-Page. Ella escribió Defensa Propia. Es el segundo cuento que aparece en la antología, si no me equivoco. Es de La Habana, Cuba, pero viviendo ahora mismo en Hobbs, Nuevo México. Ha publicado 9 novelas y 3 colecciones de cuentos. Así que mi pregunta es, me fascinó tu trata del periodismo en este cuento, incluyendo aquello de la inflación creativa, el hocico poco profesional y el peligro que se pone la maga, al igual que la misión personal de exponer historias sensitivas de la narradora cómplice. Al igual me pareció genial las conclusiones de la maga sobre su poco envuelto en la ficción opuesto a la no ficción o al periodismo. Cuéntanos de tu inspiración con eso. Bueno, la verdad, la inspiración es del pueblo de Taos, donde yo vivía antes de venir a Hobbs, que me encantaba, o sea, me encantaba vivir allí. Y fui periodista todavía, de hecho colaboro con ellos bastante para The Taos News. Y a cada rato me tocaba entrevistar a gente no tan terrible como en el caso de Yesenia, y bueno, nunca me involucré como la maga. Pero sí, a veces me tocó cubrir historias en las que había elementos de violencia doméstica y sí los poníamos en el periódico. Incluso a veces me tocaba entrevistar a un policía también. ¿Usted qué pensó? ¿Cómo podemos evitar que sigan estos casos sucediendo aquí en el pueblo? De modo que la inspiración sí tuvo un poquito que ver con la realidad, ¿no? Pero yo empecé a contarlo primero como la maga y después me di cuenta de que no iba a funcionar, que era demasiado directo. Así que usé la voz narrativa de una tercera persona, de la editora del periódico, que también está basado en alguien real, mi editora en Estados Unidos, que cuando leí el cuento me dijo, pues las cosas que se te ocurren a ti, ya me metiste a mí en el brete. Qué gracioso. No, y sí, como puertorriqueña también me atrajo mucho eso me atrajo mucho lo del personaje en la Bronx nuyorican y bien interesante en verdad. Eso, pregunta para después. Sigo con Azucena. Azucena Hernández escribió Sastre Mosca, el primer cuento que aparece en la antología. Es de Ciudad Juárez, México, pero vive ahora en Nueva York, aunque actualmente se encuentra en Texas, como me mencionó antes de empezar el live. Es autora de una novela y publicaciones en diversas revistas y actualmente estudiante de doctorado. Pues en este cuento tratas el tema de abuso de niños, la pedofilia y del silencio que envuelve la vida de los sobrevivientes. De hecho, se menciona la violación como algo normal, pero periférico a la voz narrativa. ¿Qué te inspiró a narrar la voz de una niña abusada? Bueno, puede sonar periférica a lo mejor esa mención o esa voz, pero creo que lo puse como parte del proceso, digamos, de un personaje que sufrió abuso eventualmente, ¿no? Y digamos que está viviendo como los efectos del trauma. Entonces, parte del cuento, por así decirlo, está mezclado con flashbacks. Obviamente no están marcados, pero por eso hay como saltos temporales o esas menciones a diferentes dimensiones, como si fuera un sueño, por así decirlo. O sea, porque parte de este cuento pues está ocurriendo en lo que está recordando este personaje. Y en el otro es, digamos, ya la presencia, por ejemplo, del personaje masculino que aparece al principio como un cuerpo simplemente, ¿no?
y que es, por así decirlo, el violador, el pedófilo, el violador, ¿no? Entonces, lo que me inspiró a escribir este cuento, pues tiene que ver con la ciudad donde nací, donde crecí, que es Ciudad Juárez, y que en un momento fue lamentablemente el epicentro de muchos feminicidios. Y de algún modo, pues ese tema lo toco tangencialmente, muy tangencialmente en la novela que escribí anteriormente, pero aquí quise darle más protagonismo a, a ese, a ese crimen, ¿no? Por así decirlo. Y cuando pues quise escribirlo de este modo, digamos que no quise hablar de esta investigadora, por así decirlo, que quiere descubrir o quién fue el causante o cuál fue el crimen exactamente, sino que el crimen ya se conoce. Es algo, no hay, digamos, que duda en eso. Ya se sabe quién fue. Es algo con lo que la narradora ha estado viviendo, ¿no? Y le ha estado causando problemas. Entonces, pues contraponer a ese crimen del pasado, por así decirlo, con un crimen presente que es como la venganza al final. Entonces, pues digamos que grandes a esas influencias pues tienen que ver con todo el ambiente social, digamos, donde uno crece. Entonces también ahí está un poco relacionado esto de las mujeres, sí hablamos de violencia, pero también porque pues hemos crecido en ambientes muy violentos, ¿no? A veces esas violencias son muy explícitas, a veces están muy veladas por el sistema, pero pues lo vivimos diariamente, o microviolencias o grandes violencias, y pues de algún modo ahí está, digamos, parte de mi experiencia por haber crecido en esta región. Sí, gracias. Y muy relevante en realidad. Ahora mismo están pasando muchas cosas específicamente por la cuarentena relacionado con violencia Sí, doméstica y violencia contra exactamente. la mujer y otros cuerpos femeninos. Gracias. Continúo con Daenerys Machado Bento. Ella escribió La última colada de café. Es de La Habana, Cuba, viviendo ahora mismo en Miami, Florida. Es editora de 2 proyectos de investigación literaria y actual estudiante de doctorado. Pues se nota que relata sobre el ambiente de Miami con mucha intención y con un amor como agridulce, yo lo llamé. Relacionado a esto, me fascinó el sentimiento de Rosa María, que haría lo que sea por el Pulitzer. Por ende, cuéntanos de cómo el ambiente y la gente superficial de Miami te inspiró y cómo las ansias obsesivas, ególatras, condescendientes, románticas o impacientes del American Dream de Rosa María alinean con el periodismo de Miami o de Estados Unidos en general, en vez de por decir la academia, que todos aquí estamos envueltas con la academia. Sí, no, yo les hacía el chiste de que soy un lugar común por aquello de que la cubana viviendo en Miami. Es por eso que lo digo, ¿no? Que es raro, ¿no? Y muchas gracias por la lectura, Melissa. Yo creo que esa clave como que explica todo en realidad, ese amor agridulce por la ciudad, ¿no? Es un poco, es un poco lo que el cuento refleja y yo creo que lo que me interesaba era, o sea, que en este caso el periodismo era más como un pretexto, más como una forma de contar, digamos, de acercarme a la historia de Cuba en la ciudad de Miami, ¿no? Que es esto también parte de ese lugar común que uno piensa, pero donde a la vez siempre se me ha hecho que la crítica es muy radical, ¿no? Que la crítica tanto de un lado como de otro es muy radical, que todo está totalmente polarizado. Exactamente. Donde hablar de política es prácticamente imposible, o sea, hablar, conversar, tener una conversación, y el periodismo juega un papel fundamental en eso, ¿no? En cómo polariza también ese diálogo. Y los personajes van un poco... yo escribí los personajes, a pesar de que hay inspiración real detrás de cada uno, a mí también me interesaba que parecieran el mismo personaje.
que parecieran el mismo personaje en diferentes momentos de su vida, porque generacionalmente es lo que siento que pasa a veces con la historia de Cuba y que, bueno, que es de hecho un término que se repite mucho, ¿no? Cómo somos los mismos, pero al final no logramos reconocernos unos en otros y eso nos ha hecho que estemos en una historia de constante oposición y sin solución, ¿no? Porque nos hemos aprendido bien la historia de que somos nuestros propios enemigos y entonces eso lo llevamos como bandera a todos lados, ¿no? Y me interesaba criticar un poco eso, y en Miami, bueno, creo que se me hacía fácil, ¿no? Porque es como donde está sentado el escenario de esas oposiciones. Sí, como el puertorriqueño en Nueva York. Tenía que hacer ahí, sí, claro. Sí, puede ser, eso es interesante. Pues también gracias, Daenerys. Continúo con Melanie, la que me invitó aquí, y mi amiga de Iowa. Pues ella escribió Bosque de Muñecas y también es la editora de la antología y es de Guayaquil, Ecuador, viviendo ahora mismo en Morristown, Tennessee, aunque se encuentra ahora mismo en Nashville. Es autora de un libro de cuentos y publicaciones en diversas revistas y editora de 2 antologías, como mencioné, incluyendo esta. Pues sabemos que los bosques son íconos de los mitos, leyendas y cuentos de hada. ¿Cómo juega el ambiente rural en este cuento en particular? Y relacionado a esto, ¿cuál fue tu inspiración para este cuento surreal? Bueno, lo primero es que yo justamente estaba experimentando ya para ese momento con géneros como las leyendas urbanas, los cuentos de hadas. En eso pues se desarrolla la tesis creativa que hice durante mi programa de escritura creativa. Entonces, cuando Gisela me dijo que quería que las coeditoras también seamos parte del libro, y yo, ay Dios, porque como les decía, primero yo decía, pero lo que yo no escribo es crime fiction, pero bueno, me dijo, nada más, céntrate en lo que mira, o sea, nosotros fuimos las que hicimos los guidelines, y yo mirando los guidelines dije, yo puedo hacer algo con esto. Justamente, pues, en ese momento el movimiento, pues, Me Too, Ni Una Menos, estaba teniendo mucho momentum, ¿no? Y yo quería reflejar esa voz colectiva, porque de alguna manera, en lo que veíamos en las redes sociales, eran hombres contra mujeres, ¿no? Por otro lado, también un caso muy famoso en España, el caso de La Manada, donde pues hubo este gang rape de unos chicos que se decían a ellos mismos La Manada, que me impactó mucho. Pues estaba eso y aparte esto, la leyenda urbana, ¿no? Y la leyenda urbana pues siempre es el monstruo, el asesino en serie que está en el bosque, acechando siempre a las mujeres bonitas, no, las mujeres bonitas siempre pues son castigadas por ser bonitas, por ser sensuales. Entonces, con esta idea, ¿no? Estaba pensando, bueno, puedo jugar con esta leyenda de los amigos que van al bosque y por tener sexo, el asesino en serie los acribilla. Entonces, y también eso de la voz colectiva me llamaba mucho la atención. Por el momento que estábamos viviendo en las redes, que se veía este conflicto de repente entre hombres y mujeres. Y como Azucena justamente mencionaba esto de la escritura de fragmentos, también era algo que yo quería experimentar. Entonces como que muchas cosas se alimentaron y dije, este cuento me puede dar la oportunidad para hacer todo eso. Entonces fue así como que decidí pues que el bosque sea me proporcionara esa atmósfera gótica que yo estaba buscando, ¿verdad? También esa atmósfera noir, porque me di cuenta que el noir no siempre tenía que pasar en un callejón, también podía pasar en un bosque, porque ahí hay mucho potencial de noir en un bosque. Porque si pensamos los cuentos de hadas, que está el bosque y el lobo, son de verdad historias noir, son historias predecesoras, posiblemente predecesoras del género noir. Entonces eso me dio mucha oportunidad para jugar, porque pude pues reflejar la voz colectiva de mujeres y los hombres, porque en mi cuento pues están los chicos, es verdad, tú ves la voz de los chicos, luego la voz de las chicas, hasta que al final es una chica. De cierta manera quise reflejar cómo pensamos a veces, esto no me va a pasar a mí, esto no me va a pasar a mí, y de repente somos todas y de repente es solo una, porque no te fijaste en que al no ser parte de ese colectivo, te vas a quedar tú sola, porque de verdad hay ciertos momentos en que de verdad como mujeres debemos unirnos. Y también
la cuestión era porque a veces tenemos mucho miedo del extraño, ¿sabes? Del monstruo, del boogie, del cuco, que le decimos. Pero en verdad que si tú ves las estadísticas, hay muy pocas probabilidades de que nosotros las mujeres nos crucemos alguna vez con un asesino en serie, con un Ted Bundy. Las probabilidades son pequeñitas porque las mujeres son asesinadas, son agredidas por las parejas, por los amigos, por los familiares. Entonces ese cuento también está ahí, que uno piensa, voy a tener miedo del monstruo que está ahí escondido en los árboles, pero en verdad el miedo, o sea, el monstruo está al lado de nosotras. Entonces, pues nada, jugué muchísimo con todas estas cosas y tengo aquí una preguntita para ti. Me pareció muy interesante que tu voz narrativa es de los cuentos que vemos hoy, la única de personaje masculino. Me pareció sorprendente la víctima masculina y me ofreció una nueva perspectiva que no esperaba topar, pues es una antología de autoras, mujeres y latinas. Cuéntanos de tu decisión. Yo, hace 20 años cuando empecé a escribir, alguien me escribió un cuento, ¿cómo se llamaba? La última hoja verde. Era de un personaje masculino, de un hombre que estaba preso. Entonces alguien me preguntó que por qué, o sea, porque siempre esperan como que sea tu vida, ¿no? Que si tú no lo has vivido, pues bueno, nunca he sido hombre y nunca he estado presa. Entonces, obviamente, por ahí no va la cosa. Yo cuando me nace un cuento, me nace con el personaje, por lo general. Si ya yo tengo que empezar a decir, bueno, con esta voz o en primera persona, en tercera persona, microcuento, cuento, no, eso viene todo junto. O sea, si ya yo empiezo a pensar, ya le pierdo el interés, porque el cuento no está completo. Entonces yo soy una persona muy impulsiva y eso se ve también cuando escribo. Entonces, cuando tengo ya la masa, la cuestión ahí comiéndome la cabeza, pues yo simplemente escribo. Y así nació Chu. Chu nació con nombre y era un chico, pero creo que tiene que ver. Yo trabajé unos años como consejera mental y era yendo a las casas. Es muy distinto cuando tú vas a la oficina de un psiquiatra, de un psicólogo, porque tú estás así, ya tú te bañaste, te pusiste la mejor ropa, fuiste y le dijiste al carajito antes de entrar, le dijiste, cuidado, cuidado. Y entran y todo así, ya tú sabes, ¿no? Es muy distinto cuando tú vas a sus casas, a las casas de cualquier persona, porque ahí están más descuidados en todos los sentidos y tú ves mucho más. Entonces, este trabajo me enseñó a ser mejor escritora que nunca, porque trabajar como consejera mental es igual que la literatura. Tú tienes que leer entre líneas lo que dijo, por qué lo dijo, no lo dijo, qué le faltó decir. Es todo un análisis del carácter humano. Y de eso es lo que me gusta escribir a mí, del carácter humano, de los pozos humanos. Y me encontré también, para mi sorpresa, muchos casos masculinos. Siempre se habla de violaciones de niñas, de mujeres, de niñas, de mujeres. Y sí, de pedofilia, claro, todo eso existe, todo eso está. Pero para mí fue una gran sorpresa encontrar que la pedofilia reina también entre los chicos. Entonces yo recuerdo cuando era niña que mi mamá, no, a la niña no la dejes ir, ¿verdad? Pero entonces a los niños, sí, váyanse, amanezcan, no importa. Entonces se da y se queda callado también, aún más, quizás que unas chicas por la cuestión social de que los hombres no lloran, los hombres no se comportan así, los hombres no dicen. Entonces yo creo también que tuvo que ver algo con eso, con las experiencias que tuve cuando estuve trabajando en esa área. Y como te digo, el cuento nació así y así lo hice, pero a lo mejor alimentado con esas experiencias o de esas experiencias. Bien interesante, porque yo misma que estoy, ¿verdad?, tratando de buscar trabajo después de la universidad y todo eso, siempre he tenido en mi mente editora y eso es siempre lo que quiero hacer, pero también siempre he tenido detrás de mi mente ser consejera, como académica o de cualquier manera, porque siento que tiene mucho en relación con editar. Y tú acabas de ponerlo en palabras perfectas. Así que gracias. Sí, bien interesante. Pues a Teresa, te tengo una pregunta también. Me encantan tus decires, los que incluyes en el cuento, como New Yorker de pura cepa, ahora sí que nos llevo pateco, más perdido que una cucaracha en baile de gallina.
jugando el quita y pon, me los paso por el fundillo, la vuelta al tostón, presenta, flirteando, todas esas palabras que yo uso. Así que, ¿cuál es tu proceso o consejos, si tienes alguno para, ¿verdad?, nosotras escritoras, para escribir sobre el crime fiction a través del humor? No creo que yo tenga consejos para nadie, excepto que escribir de lo que a uno le gusta, lo que me gustaría leer. Y los refranes son de una amiga mía puertorriqueña, que bueno, yo no quise escribir como cubana. Específicamente traté de que no hubiera ningún personaje cubano para evitar a tener que estar hablando la cubana de Miami, ¿no? La gente va a pensar, no, ya, bueno, pues que nadie sepa que, si no saben que soy, que no sepa ni que es una cubana la que está escribiendo. Y les robé todos esos dichos a mi amiga puertorriqueña y los metí ahí y dije, bueno, a ver si es chicle y pega, como dirían en México, ¿verdad? Entonces, sí, eso es todo, ¿no? Sí, sí. Yo un día quiero tomar una clase en un taller literario como la que acaba de pasar ustedes, ¿no? A ver si aprendo cómo es eso del mecanismo, porque yo no tengo ningún mecanismo, yo pongo ahí lo que sale y si a quien le gusta bien, y si no, bueno, pues ni modo, ¿no? Sí, sí, brutal. Y relacionado a eso, como mencioné, yo como puertorriqueña, me atrajo mucho el personaje de la narradora, que es una Bronx New Yorker mayor y respetada que observa los eventos de lejos. Tiene la voz y narrativa que ve las cosas de lejos. Al igual me fijé que es una mujer privilegiada con papeles y con justicia legal en su caso en relación a la sobreviviente del abuso al momento del cuento, que se llama Yesenia. La narradora menciona sentirse como mucho avergonzada de la mentira y curiosa de saber la realidad de lo que pasó en el caso de Yesenia, pero no arrepentida. Aunque sea la solidaridad entre las mujeres me pareció admirable. Me acordó a Big Little Lies en HBO, que es un show, no sé si lo han visto, pero me acordaste un poquito. Así que, ¿por qué paraleliaste estos personajes similares pero aún diferentes? ¿Qué retos te topaste escribiendo esta situación sobre violencia y perjurio en el moral gray area o el área gris en cuanto a lo moral? Híjole. Perdón. No sé qué contestarte. Yo escribí un cuento así, pues como me salió. Yo no pensé en paralelear nada en el momento en que lo escribí. I'm sorry. No, hombre, por eso te digo, quiero tomar un taller para ver las cosas que ahí yo hago como salen. Si tiene una explicación decente, no. Like, esto yo lo hago por tal cosa porque no te puedo decir. Eso, voy a tomar el taller y está ofreciendo. A ver si puedo por lo menos justificar lo que hago, ¿no? Porque yo no sé. Lección de la hora. Bello. Teresa tiene un talento innato, pero como dirían los boricuas, ¿verdad? De P. Exacto. Todas ustedes, todas. Teresa, mi pregunta sería entonces, ¿por qué, y esto sí no lleva ningún tratamiento de taller, ¿por qué no querías sonar como una cubana en el cuento? Es una pregunta sencilla. Para que no dijera la gente, mira la cubana otra vez escribiendo de los cubanos. Que no. Y que no se oyera mi voz, más que nada. Que saliera la puertorriqueña amiguita mía, que además somos muy buenas amigas y yo le había prometido dedicarle un cuento. Quería agregar algo, Teresa y compañeras, y es que esa es una de las bellezas de este arte que nos apasiona tanto, de la literatura, de la escritura y de su multiplicidad de acepciones. Y es que tú escribes algo, es que no importa por qué lo escribiste. Honestamente, como escritora, tú solo te llevas y te mueves y esto funciona, pero quizás no, pero ahí lo voy a poner y me gusta y así es que lo quiero y aunque te digan lo contrario, así es que lo quiero. Entonces, el lector, la lectora que está por allá utiliza y mejora el texto. Salta, o sea, si tiene, busca y conecta y dice, de repente vienen donde ti y te dicen como lo que acaba de hacer Melissa y dice, y yo vi esto y vi aquello, y dice, pues yo no lo escribí. Es precioso, es maravilloso. Así es que tú contenta y tranquila. El cuento pegó, funcionó y está buenísimo. No lo para mí, claramente hay mucho que decir. En el momento que tienes una intención, ya arruinas la literatura, arruinas tu escritura. La verdad que, como dice Kian, y está bien que no,
la verdad es que yo a veces me he tenido que inventar respuestas, ¿no? Porque te preguntan algo en la Feria del Libro de Miami y no vas a decir, no sé. Entonces, porque me decían unas cosas de mis cuentos que yo, ajá, ¿en serio? Entonces me tenía que sacar las respuestas ahí, que por suerte soy buena ahí inventando cosas, como también he tenido que estudiar la literatura desde un punto de vista crítico, me sé todas esas cosas que a veces hay que encontrar en los cuentos y que dicen, esta fue la intención del autor. Entonces, más o menos a veces por eso ahí me invento, pero no creas, Teresita, que por estar en un taller ya inmediatamente yo sé todas las cosas de mis cuentos. También a mí Melissa me ha dicho cosas y que yo, qué interesante, no escribí eso. No, sí. Exacto. Una vez en un panel, chicas, preguntaron o alguien dijo, mi intención al escribir literatura de ficción detectivesca, porque era crime fiction en inglés, es llevar un sentido de justicia a la sociedad, de castigar al malvado, lo que no siempre ocurre en la realidad. Esto fue en un panel en inglés. ¿Alguno de ustedes tiene esa intención cuando escribe? Porque yo me quedé flipada. Yo nunca he pensado en subvertir la realidad, fue lo que dijeron. A lo mejor es que soy yo que soy medio guanaja en eso, pero ustedes, que todos ustedes escriben crime fiction también, ¿alguna vez han sentido ese deseo de al escribir subvertir la realidad y darle un sentido de justicia? Teresa, tú acabas de decir guanaja. Sí, dije guanaja. Tenía como 40 años que no oía esa palabra. Gracias. En Cuba, pues decimos, ay, no sé cuánto guanajo. A mí me han dicho guanaja muchas veces, así que... También, no sabía que teníamos esa conexión. No. Mi respuesta es no, para nada. Yo no estoy aquí, yo no soy ni jueza, ni estoy aquí como policía, ni estoy aquí como maestra, ni con una varita, ni como... No, ni monja, ni todas esas vainas que son las que dan pelas y latigazos. Ese no es mi trabajo. Yo lo único que me encanta eso. Yo lo único que sí defendería son las motivaciones personales. Es lo único, ¿no? Como que yo sí diría que es justo que cada quien tenga sus motivaciones. Y yo creo que un poco lo que pasa también es que si un cuento, digo como con un pie en la academia también, ¿no? Porque tengo los dos pies en la academia y de las dos manos en la narrativa, que yo creo que hemos perdido un poco la costumbre de pensar en el crítico como alguien que le abre el sentido a la literatura, ¿no? Que puede encontrar quizás referencias que están ahí que como autor a nosotros no nos corresponde identificar o que quizás ya lo procesamos tanto que están de alguna manera en las historias, ¿no? Entonces, por ese lado, yo como que defendería todas las posturas, tanto la de las motivaciones de escritura y también las lecturas que se abren, porque yo creo que de lo más maravilloso que, bueno, por lo menos en lo personal, la experiencia más maravillosa que yo he tenido ha sido que alguien me lea y que descubra cosas que yo no había visto, ¿no? Entonces también es como que se enriquece el diálogo y uno dice, wow, ese personaje en realidad me encontró como una vía para tomar, digo, puede sonar muy espiritual, pero encontró esta vía para vivir, pero en realidad tiene más que decir de lo que yo pensé que tenía que decir, y también porque cada uno lee las historias con sus propias herramientas, ¿no? Yo la leo como cubana que emigró a los 28 años, o sea, con un background diferente, y eso hace que encuentre otros hilos que probablemente ninguna de ustedes no va a encontrar, y así, ¿no? Y ustedes van a encontrar referencias que yo no voy a encontrar. Por supuesto. Y esa es la segunda vida de lo que nosotros escribimos, la verdad. Nosotros le damos vida a un texto, pero de ahí cuando se publica, ya es de los lectores, la verdad. Entonces, como ellos lo lean, para mí todas las lecturas son válidas. A veces me preguntan, ¿tú quisiste decir esto? Yo le digo, yo quise decir lo que tú quieres que yo haya querido decir, porque en verdad ya no es mío ese texto, dejó de ser mío. Entonces, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Lo único que yo mencionaba era que eso, en el momento en el proceso creativo, estar pensando, yo no puedo pensar ni en un lector, ni en una intención, porque en ese momento me bloqueo. Como decía Teresita, sale lo que sale, ¿verdad? Luego el proceso de edición, a veces notamos cosas, temas recurrentes, cositas que podemos pulir, pero yo pienso que ya en el momento que estamos pensando quién va a leer eso, estoy escribiendo para la academia, estoy escribiendo para un editor concreto, para Latinoamérica, para Estados Unidos, para México. Para mí, por lo menos, eso me estresaría tanto que simplemente no me saldría nada. Entonces,
Y que el trabajo ese que sea de los editores, encontrar a quién le van a market, ¿verdad? Pero, o sea, como autora, uno escribe lo que tiene que escribir, exacto. Pues nada, gracias. Sigo con Azucena. Me pareció este cuento muy apto para ser leído en voz alta, fíjate. Me encontré en ciertos momentos haciendo eso mismo para escuchar la prosa melodiosa que creaste, como la parte de los isidios, que me pareció bien, bien fuerte, a pesar del tema fuerte. También me fascina la línea, la vida no era un sueño, era una forma de lidiar con el trauma. Y me pareció la clave de este cuento medio surreal. Así que mis preguntas, ¿cuál es tu proceso o consejos para escribir una prosa tan poética como el crime fiction? ¿Y por qué utilizar el recurso del sueño en vez de ser como más obvio con la narrativa? Bueno, con lo del motivo del sueño, fue como, bueno, digamos que me pasa como a muchos de ustedes les pasa, ¿no? Que cuando estoy escribiendo, no necesariamente estoy pensando en intenciones o en el producto acabado, sino es en ese momento en la atmósfera o en la situación del personaje, ¿no? El mundo interior del personaje o en la atmósfera que quiero crear. Y el sueño, en cierto modo, viene por crear también como esta escritura un poco intimista. O sea, parte de lo que estoy narrando, como que ocurre en el sueño, parte de lo que estoy narrando ocurre en la mente del personaje o en el cuerpo, no en los recuerdos que se almacenan en las partes del cuerpo, por así decirlo. Y debido, digamos que a la naturaleza del tema, o sea, por haber sido la narradora del cuento víctima de abuso sexual y estar, digamos que, lidiando con los efectos emocionales, psicológicos de eso, para mí fue como mezclar el sueño, mezclar la realidad, mezclar esta mezcla de algún modo es la vida del personaje, por así decirlo. Y pues en cierto modo estoy como replicando lo que sucede en la realidad. O sea, tendemos a separar que pues la realidad es una cosa y las fantasías o los sueños son otras, pero en realidad siempre están mezclados. Están mezclados en la forma en que los pensamos. Si uno se pone digamos que poner atención por algún momento en todos los y sensaciones, pensamientos y sensaciones que ocurren en un momento de nuestra vida, pues uno se da cuenta de que en realidad están trenzados, ¿no? O sea, no, esa separación entre realidad y lo que ocurre mentalmente, pues muchas veces no es posible hacerla, aunque tendemos a hacerla, ¿no? Para vivir racionalmente, por así decirlo, pero eso está ahí. Y además también como los efectos, digamos, de trauma, porque este personaje está todavía como atorado en ese trauma, ¿no? O sea, aparte de esos efectos psicológicos, pues quería mostrarlos, quería reflejarlos en esta narrativa que está un poco surreal, o sea, porque ocurre dentro de sí misma y ocurre afuera de sí misma, por así decirlo. Sí, ¿Y cuál fue la otra pregunta? Era, déjame buscarla. ¿Por qué? No. ¿Cuál es tu proceso o consejo para escribir una prosa tan Oh, sí, de poética la en prosa el crime? poética. Sí. Ajá. Bueno, yo tiendo a escribir, tiendo a leer lo que escribo, y lo leo en voz alta para Se buscar nota, se nota. Sí. precisamente, Ujú. esa prosa poética y pues siempre de algún modo es una forma también como de
revisar mi propia escritura y mi propio proceso de escritura, o sea, esa lectura de escucharme y con escucharme muchas veces me doy cuenta si está funcionando una palabra o si no está funcionando una palabra, si me gusta cómo se oye, lo dejo, si no me gusta, pues estoy tratando de trabajar en esa frase, o sea, es simplemente esa cuestión de trabajar con mi voz, por así decirlo, y darle los diferentes matices o diferentes registros que quiero a esa voz. ¿Kiani? ¿Sí, Kiani? Yo quiero decir dos cositas, y una es que qué maravilloso escucharlas, porque se aprende tanto. Tú lees en voz alta, yo le pido a alguien que lo lea. Siempre estoy molestando a la gente porque mi voz no me suena nada. Mi voz como que está tan conectada con lo que escribí que todo suena bien y yo sé que no está bien. Entonces yo necesito oírlo, pero en voz alta de otra persona. Mira Claro. cómo. Entonces cuando dijiste la prosa, no, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la frase narrativa Prosa poética. o prosa poética? Iba a decir, me salió esta frase así toda 90s. Una prosa poética no se hace, nace. Tú tienes que ser poeta para poder meterle prosa poética. No la vas a encontrar. Por más que cambies y pongas y quitas, Azucena, eres poeta y escribes y se nota en tu narrativa. Muchas. No, es Sí, que me quedó lo han preciosa. dicho. Otras personas me lo han dicho. Sí, no, es que, o sea, el tema fuerte, pero el lenguaje brutal. O sea, yo estaba, wow, fascinada. Por cierto, que, disculpa que te interrumpa, Melissa, que al final no pudimos, es que la conversación está tan buena que no pudimos compartir lecturas, así que se nota que necesitamos reunirnos de nuevo y esa vez para poder compartir, porque imagínate, todo el mundo se queda con las ganas de escuchar pues esta narrativa lírica de Azucena. Entonces, ¿qué les parece? Les propongo que organizamos otro evento porque la gente esté viendo comentarios, les gusta mucho y así que pues hacemos el wrap up, Melissa, y le diremos a las personas cuando nos volvemos a reunir, ¿verdad? Ok, qué bueno porque me quedé con algunas preguntas, así que las voy a guardar y para la próxima. Pues nada, gracias 1.000.000 por la invitación, en realidad, porque eso, primero que nada, fue, ¿verdad?, muy especial saber que ustedes querían, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Invitarme a su círculo. Así que en verdad, gracias por abrirlo para mí y abrirlo para todo el mundo y todo el mundo que está escuchando. Así que agradezco también todo el mundo que ha estado conectado en Facebook y que nos ha estado escuchando y que ha sido nuestra audiencia en estos momentos. Sabemos que es un poco difícil, ¿verdad?, estar todos conectados, pero agradecemos mucho que estén aquí escuchando nuestra historia y mis propias preguntas también, que les he querido brindar un poquito de estructura a la conversación entre nosotras. Así que lo esperamos para la próxima. Vamos a estar anunciando de seguro para la próxima lectura y lo esperamos. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias.